Yo les quiero... Sí, yo les quiero presentar a Pau. Yo les quiero presentar a Pau. Ha sido una bendición el haberla conocido. Y yo no sé si ustedes a veces se han dado cuenta del impacto que Dios causa en nuestro corazón cuando conocemos a alguien. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que de repente se hacen el clic inmediatamente. Eso nos pasó a nosotros con Pau. ¿Sí? Y es cuando un espíritu es afín al otro. Eso es lo que sucede. Y creo que ha sido hermoso poderla tener en este tiempo y queremos tenerla más. Pero yo les quiero decir que es una mujer muy, muy valiosa para lo que estamos haciendo. Cuente un poquito porque nunca cuenta nada. Entonces, que ella les diga un poquito todo lo que ella hacía en Bolivia. Y también yo les quiero reconocer el hecho de que ellos hayan dejado todo aquello que tenían como un mandato de Dios a la obediencia de venirse a Córdoba. Y hacer esos cambios, mis amados, no es fácil. Y no es fácil cuando se hacen en fe. Y fe es confiando del Señor, agarrados del Señor en todas las formas y maneras. Así es que aquí se los dejo. Gracias, Pati. Demasiada presentación, muy lindo, gracias. Bueno, como me han visto varias veces acá en Aciel, mi nombre es Paula, yo soy parte de la familia Vidal que mencionaba Pati, somos Cristian, mi esposo, yo, y mis 3 hijos, Joel, Sarita, me falta una de 19. Y bueno, para mí es un privilegio el poder estar con ustedes. El año pasado estuve asistiendo brevemente las veces que podía. Nosotros estamos en Córdoba hace 2 años, somos de Córdoba, pero el Señor nos mandó primero con una misión a Bolivia, hace 9 años, estuvimos 9 años en Bolivia y hace 2 años retornamos otra vez dejando todo allá para venir otra vez escuchando la voz de Dios, ¿no? Que Él nos pedía volver. Y lo que decía Pati sobre todo lo que podemos tal vez trabajar con respecto a lo que hacemos, ¿no? Los niños, las personas que tienen diferentes capacidades, tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Porque desde muy joven, yo tengo muchos años ya, casi para los 50, desde muy joven el Señor me llamó para servirle, ¿no? En diferentes áreas. Carrera, dentro de lo que es mi carrera, yo me dediqué primeramente a, bueno, mi profesión, yo soy fonoaudióloga hace 20 años y además educadora, he estudiado diferentes cosas, me he formado en muchas áreas y al principio cuando conocí a personas con discapacidad, que era jovencita, le tenía un poco de miedo a las personas porque creo como hablamos en el taller anterior que decía Josie, uno le da miedo porque no conoce, no sabe y tiene temores de que te pase algo, de que te hagan algo, de que estés en peligro, ¿no? Y tenía al principio todos esos temores y le dije al Señor, Señor, a mí esta área nunca me vas a dar, por favor, me voy a dedicar, yo soy profesora de canto, de música, entonces me voy a dedicar al canto, a la música, y voy a ser fonoaudióloga de cantantes. Y bueno, no me imaginaba lo que Dios tenía planeado para mí. Y bueno, cuando estuve en Córdoba, nosotros estábamos pastoreando, nos dedicamos al ministerio muchos años, como unos 20 años acá en Córdoba. Cuando nos fuimos a Bolivia, el Señor me pone a trabajar con personas con discapacidad. Es como que el Señor fue trayendo toda esa gente y tuve el privilegio de estar posicionada en lugares de mucha autoridad. El Señor en su misericordia me llevó a estar en las mejores clínicas, en los mejores lugares. Después yo fundé un equipo multidisciplinario, creé un centro, ¿no? Un centro multidisciplinario, 2 centros en realidad en Bolivia que siguen funcionando. Después, bueno, trabajaba con fundaciones de muchos países, hacíamos proyectos para ayudar a toda la comunidad y bueno, he dedicado todos estos 10 últimos años
a poder acompañar a las familias con discapacidad, con diferentes problemáticas, y también trabajar como terapeuta, ¿no? Como directora de centros y entrenar a profesionales y a otras personas que están en el área. Para mí ha sido un aprendizaje muy lindo y también porque realmente el Señor formó en mí un corazón, ¿no? Que creo que todos los que están acá están porque probablemente Dios está formando ese corazón, o ya lo tienen ese corazón porque están acá. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? El hecho de que ustedes estén acá y hayan dispuesto su tiempo para ayudar al más débil, al que nadie ve, al que nadie quiere, que tiene que ver con el corazón de Dios. Y bueno, tengo en este camino recorrido, por el haber estado trabajando con equipos y formando a otros, he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo todos los días. He aprendido mucho de todas las áreas. Es como que sé mucho de psicología, de fisioterapia, de psicopedagogía, porque me dedicaba a coordinar todos los equipos, a corregir todos los informes, a hacer que trabajen en conjunto, a formar programas, crear todo tipo de programas de abordaje para personas con discapacidad y capacitar a los padres, hacer, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, yo le decía a Patti que para mí es una honra el poder, lo poco o mucho que pueda tener, ¿no? En esto, poder brindar a Ciel desde mi corazón para que, ¿no? Yo creo que haberlos conocido ha sido mucha bendición para mí, porque creo que nosotros como hijos de Dios a veces descuidamos esta área. Y siempre ha sido un área en mi corazón que Dios puso mucha carga, porque yo veía cómo en las iglesias, cuando hay alguien que tiene algo distinto, todo el mundo lo deja de lado, ¿no? O las personas no sabemos cómo ayudarlo, las familias sufren mucho. Yo he visto en mi consultorio pasar, no sé, miles de familias y era más hacer de psicóloga casi, ministrarlos, orar por ellos, contenerlos, abrazarlos, porque cuando una persona sufre, toda la familia sufre. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer no es con la persona, es con la familia, es con todos. Nosotros estamos acá y tenemos que ser conscientes de eso. No vamos a trabajar con uno, sino que vamos a hacer un impacto para todo ese entorno que rodea a la persona. Y el Señor puede entrar a la casa de esa persona por uno. Y por eso es muy importante lo que hacemos con esa persona que está acá. Y bueno, en el día de hoy lo que quería, habíamos hablado con Patti, con el doctor, de poder hacer un acercamiento. No tenemos mucho tiempo porque es muy amplio todo esto, pero vamos a hacer un acercamiento a conocer un poco más sobre las diferentes tipos de características de las personas, herramientas y cómo podemos nosotros ayudar a esta población, ¿sí? Y vamos a empezar, acá dice, conociendo el diseño. Yo sé que Aciel tiene un lema que dice maravillosamente creado por Dios y creo que muchas veces nosotros no tenemos herramientas porque no conocemos, no los conocemos, ¿sí? Ustedes conocen este versículo que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. En otra versión que me gusta mucho puse, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. A mí eso me impacta un montón. ¿Saben por qué? Porque yo pienso, Dios conocía todo, aún mis errores. Él sabía que me iba a equivocar, sabía lo que iba a hacer, sabía cómo iba a ser cada parte de mi cuerpo. Y así pasa con nuestros niños, con las personas con las que estamos, con las que trabajamos. Todos los que estamos acá hemos sido diseñados por Dios. Y qué lindo es saber que Él nos tenía en su corazón. Y así como nos tiene a nosotros, también tiene a cada uno de los que forman así y van a venir a este lugar. A buscar también ser amados, ser aceptados, ser abrazados, ¿no? Y cuando nosotros entendemos que ellos no son un error, que ellos no son un defecto de la genética, ¿no? Porque en realidad sabemos que tienen sus dificultades, sus características, sus desafíos, pero muchas veces han sido tratados como un desecho,
¿sí? Yo, por ejemplo, algo que me impactó mucho en Bolivia, que lo he visto acá también, sé que pasa acá también, es que creo que lo mencioné en la conferencia que tuvimos con el doctor, que cuando en Bolivia estábamos en una fundación que traíamos cosas de motricidad, implementos de motricidad de Estados Unidos en contenedores para poder donar a las personas con discapacidad motora, traían sillas de ruedas con así a pila, no a pila, eléctricas, todo tipo de cosas impresionantes, bipedestadores, un montón de cosas para donar. Íbamos a los pueblos y encontrábamos a los niños atados en los gallineros, a los niños con autismo, por ejemplo, porque los padres no sabían cómo manejarlos, los metían, los escondían, los dejaban ahí como animalitos. Y yo sé que tal vez no lo vamos a ver nosotros a eso de una forma tan fuerte, pero sí vamos a ver familias que esconden a sus hijos, que los tienen en su casa, que no salen, que no saben qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, son niños que están totalmente privados de oportunidades y de la posibilidad de expresar el diseño de Dios, lo que Dios habló de ellos, lo que Dios pensó de ellos. Por eso que es muy importante lo que nosotros conocemos, lo que sabemos. Y dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y somos complejos, ¿no? Somos complicados. Todos somos muy complicados. Tu fino trabajo es maravilloso. Yo lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. ¿Sí? Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. O sea, cada día de nuestra vida ya está en el libro. Dios ya sabe todas las cosas. Todo lo que íbamos a hacer, lo que no íbamos a hacer, quiénes íbamos a ser. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. ¿Cómo piensa Dios de nosotros? Dios piensa lo mejor. Dios tiene una voz, Él tiene una palabra que ha lanzado sobre nuestras vidas. ¿Sí? Él ha hablado de nosotros, Él nos ha pensado, nos ha creado en su corazón y en sus pensamientos. Y así pasa con todos los que van a venir a ser. Ninguno de ellos es un error, ¿sí? Ninguno de ellos es un defecto, ninguno de ellos, si bien tienen muchas alteraciones, problemas, dificultades, todos los que estamos acá también las tenemos. No nos diferenciamos en eso. Todos los que estamos acá tenemos defectos, ¿o no? ¿O hay alguno santo por ahí? No, perfecto. No, ninguno. Todos tenemos debilidades. Bueno, ellos también las tienen, ¿sí? Y así como nosotros fuimos pensados en el corazón de Dios, ellos han sido pensados y creados en cada detalle, ¿sí? Entonces, cambiar nuestra mirada es el primer paso para poder ayudar, para poder servir a esta generación que va a venir con todas estas problemáticas. Necesitamos mirar como Dios ve. Tenemos que hablar lo que Dios habla. Tenemos que pensar de ellos lo que Dios piensa. No sé si a alguno les pasó alguna vez que estaban con una persona, a veces que no les están pensando, ay, qué hartante esta persona, que se vaya rápido, no sé, como que uno está bien y pone una sonrisa y cara de buen, ¿no? De buen amigo, pero en el fondo está pensando algo malo. Bueno, así nos pasa a veces. Yo puedo estar parado acá, sentado acá, puedo estar sirviendo, puedo estar haciendo un millón de cosas, pero mi pensamiento no está en los pensamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios quiere cambiar nuestra mirada, nuestra visión y quiere poner su corazón para esta generación. Y vamos a hablar un poquito acerca de algunas cosas que vamos a encontrar. Vamos a encontrar cuando estemos acá, cuando empiecen a venir, yo creo que van a empezar a venir muchos, ¿sí? Y por eso nos estamos preparando. Creemos que este llamado va a hacer que muchos corran a encontrar este lugar que es un lugar de aguas, un lugar de pan, una casa de Dios, ¿sí? Entonces,
¿qué podemos llegar a encontrar? ¿Qué tipos de características diferentes podemos encontrar? ¿Sí? Yo sé que algunos ya las conocen, pero estas características, vieron en el medio, dice, afecta todas las áreas del ser. ¿Qué quiere decir? Las personas que vamos a conocer van a ser personas que van a tener sus particularidades, ¿sí? Van a ser diferentes tal vez a nosotros en nuestro aspecto físico, algunos en su comportamiento, algunos en sus reacciones. Acá puse algunas de las cosas que podemos ver, como ya tenemos personas que tienen síndrome de Down, hay otros síndromes que por ahí no están diagnosticados, tal vez una persona que no sabemos si no la podemos clasificar, personas con autismo, alteraciones de conducta, tal vez niños que, tenemos niños que por ahí no se controlan y ¿no? Te dan vuelta a la clase en 2 minutos, TDAH, ¿no? Trastornos de déficit de atención, trastornos de hiperactividad. Hipoacusia, ¿alguien sabe qué es hipoacusia? ¿Sí? Las personas que no pueden escuchar bien. Discapacidad visual, personas que no pueden ver bien. Afectaciones del sistema nervioso, ¿qué quiere decir? Personas que por algún motivo, al nacer o genéticamente, su cerebro sufrió alguna dificultad y esas personas tal vez no se pueden mover bien, no coordinan los movimientos, no pueden caminar, tal vez no pueden pensar bien, no pueden hablar bien, no pueden tragar, no pueden masticar, no sé, tantas cosas que maneja el cerebro. Vamos a tener diferentes tipos de personas, ¿no? Con características únicas. Y también incluso personas psiquiátricas. ¿Qué quiere decir eso? Personas que también presentan dificultades a nivel ¿no? En el área de la mente, de los pensamientos, alteraciones complejas. Y yo puse acá que todo esto va a afectar las diferentes áreas, ¿sí? Cualquier persona está formada, todos nosotros estamos formados por alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Pero adentro de todo eso tenemos muchas otras áreas y todas se afectan. Vamos a ver algunas de esas áreas para que podamos ir, de a poquito vamos a ir. A ver. Ahí. Bien. Y acá tenemos algo que dice ser integral. ¿Qué quiere decir ser integral? Que todos somos personas, como decía esa frase del Señor, maravillosamente complejas, ¿sí? Creadas por Dios, pero somos complejos. No somos personas que, esta persona la descifro en 2 minutos y siempre va a responder igual, siempre va a estar de buen humor, siempre va a tener las mismas características. No, somos personas que tenemos muchas aristas, muchas áreas de desarrollo. Entonces, por eso que es importante entender, las personas que vamos a recibir van a ser personas que tienen un sinfín de características porque somos seres integrales, tenemos muchas áreas. Acá seguro todos saben de lo que les estoy hablando y yo puse acá algunas cosas que nos hacen únicos, ¿sí? Primeramente, características físicas, tenemos todos nuestras características anatómicas. Una persona con síndrome de Down, por ejemplo, tiene una cara muy particular, ¿verdad? Tiene una conformación distinta a otra persona, que tiene muchas cosas en común entre ellos. La musculatura, por ejemplo, el cuerpo de una persona con parálisis cerebral es distinta a una persona que tiene síndrome de Down. Entonces, cada persona tiene sus características físicas que lo definen. Por otro lado, tenemos el desarrollo sensorial. A ver, ¿quién sabe qué es el desarrollo sensorial? ¿Alguien? Los sentidos, los sensitivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno, por ejemplo, si yo agarro una agujita y le pincho la mano al doctor así en la mano, le pincho a Camila, ¿no? Seguramente los dos van a sentir distinta ese pinchazo. A mí me va a poder parecer catastrófico, ¿no? Y a otro, pucha, eso no duele nada, no sentí nada. Bueno, cada uno tiene un sentido, ¿no? Sus sentidos tienen un umbral, tienen un desarrollo diferente. Cada persona, de acuerdo a sus características, puede tener ese sentido con alguna particularidad o alguna alteración incluso. Por ejemplo, los niños con autismo, las personas con autismo, ustedes sabían que sus sentidos generalmente vienen con una alteración importante. Por ejemplo, un niño con autismo, si ustedes hacen mucho ruido o gritan o hay muchos sonidos fuertes, se van a alterar.
se van a sentir incómodos, van a querer salir corriendo porque no soportan, y es más, pueden entrar en crisis. Pueden empezar a gritar, pueden empezar a golpearse. ¿Por qué? Porque el sonido fuerte les afecta mucho, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos muchos sentidos. ¿Saben cuántos sentidos tenemos? Tenemos 5, pero tenemos 2 más. Un sentido que se llama el sistema propioceptivo, que es lo que yo siento con todas las terminaciones de mi mano, de mi cuerpo, captan la información de la posición. Por ejemplo, a ver, cierren los ojos y díganme, a ver, alguien me va a decir, ¿dónde tienen puesto el brazo derecho? A ver, ¿alguien se anima a decirme dónde está el brazo derecho? ¿Lo pueden sentir? A ver, piensen en su brazo derecho, ¿dónde está? Está apoyado, pero no están mirando, ¿verdad? ¿Y se dan cuenta dónde está? ¿Por qué? Porque las terminaciones de su cuerpo les están diciendo dónde está. Le está ubicando en el espacio esa posición, y ese es el sentido propioceptivo, el que les dice a ustedes dónde está cada fragmento de su cuerpo, puede percibir todos los estímulos externos. Y tenemos otro sentido, que es el sentido vestibular. ¿Alguien escuchó? ¿Qué es el sentido? Por ejemplo, del equilibrio, de la posición del oído del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, otra clase, ¿qué les parece después, Pati y doctor? A mí me gustaría después, vamos a hacer como subtemas más chiquititos y vamos a ir hablando de las diferentes cosas porque no nos vamos a detener. Pero el desarrollo sensorial, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo siento, es tan importante para aprender y para vivir. Entonces yo tengo que aprender a detectar cómo siente la persona que tengo al lado o la persona con la que quiero trabajar. Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a hacer una pequeña pregunta. A ver, vamos a ver un voluntario. Un voluntario allá. A ver. Acá el nominado. Vení Adriana, vení Adriana. Bien, yo le voy a pedir a Adriano que mire la pantalla, él está mirando la pantalla ahí, ¿sí? Vas a mirar 5 segundos, vale. 1, 2, 3, 4, cerrar los ojos. Bien. A ver, Adriano, ¿cuántos circulitos había en la imagen? 9. Bien, 9 piensa. Bien, ¿cuántos hay? 8. Por ahí estaba cerquita. Bien, bien. ¿Cuántos de esos circulitos ya explicamos? Puedes abrir los ojos ya. ¿De cuántos circulitos ya hablamos hasta ahora? Sensorial. No, viste que hay circulitos con temas, ¿no es cierto? ¿Y cuántos, miren los circulitos? ¿De cuántos circulitos ya hablamos? Del desarrollo sensorial. Desarrollo sensorial, muy bien. ¿Y? Que son Bien, bueno, muy bien. Bueno, ¿saben por qué yo le estoy preguntando? Porque es un examen, Adriano, muy bien. Es porque yo quiero que ustedes vean cómo Adriano utilizó sus sentidos y está mostrándome cuál es su sentido más predominante. ¿Sí? Él, por ejemplo, cuando miró, se acordó de los circulitos, bueno, le falló por uno, ¿verdad? ¿Y de cuántos circulitos hablamos hasta ahora? De 2, ¿verdad? De 2. Entonces, en la información auditiva es como que él estaba con más duda, como pensando de 1, de 2. Es como que tenía más duda con lo que escuchó, no estaba tan claro como lo que vio. Lo que vio le quedó más grabado. La imagen es como que él, o sea, yo ni me hubiera acordado que eran 9, pero más o menos, uno sabe más o menos que hay una cantidad mayor que 5, y la información visual de Adriano fue como más acertada que la información auditiva, por ejemplo, ¿no? Y eso habla de que su canal visual es un canal muy bueno que él tiene. Es como que la información él la capta más visualmente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, a través de algo muy sencillo, si la persona con la que yo estoy, su sentido visual es más rápido, o su sentido auditivo,
o cómo capta la información esa persona. ¿Sí? Más adelante ya lo vamos a ver. Entonces, el desarrollo sensorial es un desarrollo que lo tenemos desde antes de nacer. O sea, cuando somos chiquititos, ya en el vientre, Dios empieza a trabajar en eso. Apenas nacemos, empezamos a sentir todo lo que está a nuestro alrededor. Captamos la información cuando la mamá nos habla, cuando la mamá nos toca. Tal vez no podemos ver, pero ustedes sabían, les voy a contar algo de Sara. ¿Me das permiso para contar algo, Sara? Es de cuando me buscabas a mí por el olor, ¿te acordás? Cuando era chiquitita Sara, ¿saben cómo me encontraba? Me encontraba por el olor. El olor es uno de los sentidos más básicos del ser humano y más profundos. Y el olor también es un sentido importante. Y es uno de los primeros sentidos que trabajan en el ser humano. Entonces, cuando estamos con niños, con personas que tienen características particulares, o todos nosotros, los sentidos están activos todo el tiempo. Y tenemos que utilizarlos para enseñar, para aprender, para trabajar, para conectar. ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase que tuvimos con Ani? ¿Quiénes estuvieron en la clase que tuvimos con Ani? Bien. En la clase que estábamos con Ani habló acerca de las inteligencias múltiples, por ejemplo. ¿Se acuerdan? De tener diferentes tipos de inteligencias. Ani habló también de los lenguajes del amor, que cada uno siente el amor, el afecto a través de algo distinto. Bueno, ¿por qué esas dos cosas tienen todo que ver con los sentidos? ¿Sí? Porque algunos somos más del tacto, necesitamos que nos toquen. Algunos necesitamos más que nos hablen. ¿Sí? Nos ayuda en la afirmación. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene, de acuerdo a su sistema sensorial, canales abiertos para recibir información y para aprender. Por eso, ¿qué es importante? Conocer a las personas también en el nivel sensorial, en lo que sienten, cómo perciben el mundo. Hay niños, no sé si a alguien le pasó que conoce a alguien que no le gusta que lo toquen, ¿no? Que se siente incómodo. Bueno, no es porque es mala persona que no quiere que lo toquen, no. Tal vez ni siquiera es porque tiene un trauma, o puede ser que sí, puede ser que algo le pasó y generó que no quiere que lo toquen. Pero también puede ser que cuando alguien lo toca, la sensación que le produce, él es hipersensible al tacto y no le gusta. ¿Cuántos, por ejemplo, cuando prueban una comida, les da una sensación así fea, como que hay una textura que le da náuseas? ¿Alguien tiene alguna textura que le dé náuseas? La berenjena, por ejemplo, acá, ¿no? A ver qué otra textura les da náuseas. La cebolla, la textura, ¿no? La sensación que se siente. Bueno, el gusto también es un sentido muy importante. Entonces, por ejemplo, a veces vamos a tener niños acá y preparamos una merienda deliciosa, para nosotros es la mejor del mundo, y resulta que lo que le estamos sirviendo tal vez a un niño en particular, eso le provoca una crisis, o hace un berrinche, o no quiere comer, o qué sé yo. Entonces yo tengo que conocer, aún en esas cosas, a cada niño que voy a recibir, o a cada persona que voy a recibir, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, una de las terapias que yo hago, cuando los niños son pequeños, con niños con síndrome de Down, se hace una terapia que tiene que ver justamente con la tolerancia a los alimentos, ¿no? En la parte sensorial, porque ellos necesitan ir conociendo texturas, sabores, ¿no? Entonces, se hace incluso hasta una terapia de eso para ayudar a las personas, porque es muy importante la parte sensorial. Otra cosa que es importante es el cerebro, cómo trabaja, cómo está formado cada cerebro y cómo funciona cada cerebro. Yo estoy segura que de todos los que están acá, ninguno es igual, exacto. Todos tenemos una forma de procesar. Por ejemplo, a Adriano, cuando le pregunté, él escuchó y me dio una respuesta de acuerdo a cómo él procesó, que fue muy buena, por cierto, pero él seguramente, si yo hubiera llamado a otro, hubiera dado otra arista de la pregunta, o lo hubiera respondido de otra forma. Porque cada uno procesa de diferente manera. Tenemos un niño con autismo, por ejemplo, es visual. Un niño con autismo, toda la información que capta generalmente es a través de la vista. O sea, es como que puede captar lo demás, pero lo procesa mucho mejor a nivel visual. Entonces, lo auditivo, sus canales, sus conexiones cerebrales no son muy buenas.
a nivel auditivo, entonces yo le hablo, capaz no me entiende tan claro. Por eso a los niños con autismo se les ayuda con imágenes, ¿sí? La imagen visual es una ayuda muy importante, ya después lo vamos a ver más adelante, pero cada persona tiene una forma de aprender. A ver, ¿quién me va a decir, por ejemplo, que cuando tienen que memorizar algo, ¿cómo memorizan algo? A ver, ¿algún recurso que utilizan para memorizar algo? Escuchando la repetición. Es de aparte, fraccionando la información. Inventando una canción. ¿Qué otra estrategia más podemos tener para memorizar? Escribiéndola, exacto, porque ahí yo recurro a la memoria del músculo kinestésica y todas las conexiones con el cerebro de la lectoescritura. O sea, hay muchas conexiones ahí. Sí, excelente. ¿No? Tenemos muchas formas de aprender. Cada uno va a tener una forma de aprender. ¿Ustedes qué creen? Si yo tengo un niño que es visual y yo estoy ahí tratando de enseñarle algo y solamente le hablo, ¿ustedes creen que va a aprender lo que le estoy tratando de enseñar? Lo más probable es que no, porque ese canal para él no es el adecuado para aprender. Yo necesito saber cómo aprende su cerebro, ¿sí? Entonces, ahí también es un desafío poder conocer. Habilidades sociales. ¿Qué quiere decir eso? A ver, alguien que me cuente, ¿qué serían habilidades sociales que nos caracteriza como personas? Cami. Son la interacción social de las personas. Habilidades, por ejemplo, el respeto, el escucharse, la empatía. Exacto, las habilidades sociales son las habilidades que tenemos todos para conectarnos con los demás. Y muchos de nuestros niños, generalmente, esa área es un área que van a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque muchos no tienen lenguaje, no pueden hablar bien, no saben cómo comunicarse, o tal vez son niños que han estado muy aislados y no han tenido la oportunidad de aprender, porque eso se aprende estando en grupo, ¿no? Estando con otros. Entonces, sí o sí, las habilidades sociales va a ser un área que también tenemos que detectar. Esta persona le cuesta, por ejemplo, contestar una pregunta, cuando le hago una pregunta se queda. Entonces yo tengo que buscar una estrategia para ver cómo lo voy a ayudar en eso, ¿sí? Tengo que ver, analizar, poder conocer a esa persona aún en cómo se relaciona con su medio, en su casa, cómo se relaciona, ¿sí? Yo me pasó 2 veces. Yo hice un trencito, ¿sí? Con 2 tachos de aceite y un tractorcito. Y fue un cumpleaños y un nene era autista. Y el único que se quedó quieto era él. Y él cuidaba a los otros. Y después llegó a la casa y le contó al padre todo lo que había, cómo era el trencito y todo lo que tenía. Y el padre vino a preguntarme qué le había dicho y cómo era. Resulta que el padre era primo mío y yo no sabía. y dice, me contó todo el tránsito, me contó todo. Yo no había hecho nada, pero sí lo vi que él se paraba, me miraba, o sea, él hizo caso a todo. Y esto nos pasó hace poco con una gente que vino de Buenos Aires. Bueno, el nene andaba y yo tengo un taller mecánico, él iba por atrás mío. Yo quería sacar nafta de una chata que tengo por el tránsito y él se me tiraba arriba, miraba conmigo. O sea, lo visual, como dijo, y bueno, no sé, como que entendía más que todos los demás, inclusive. En una, no sé si una dimensión distinta o cómo, pero él entendió mucho más. Y así son todos los demás. O sea, cada uno de ellos, uno a veces cree que las personas que tienen un diagnóstico es como que tienen menos capacidades que uno. Pero a veces es lo contrario. A veces tienen áreas tan impresionantes, solo que obviamente tienen sus desafíos. Tienen otras áreas que les cuestan, pero en eso todos somos iguales. En eso todos tenemos desafíos y tenemos también fortalezas. Entonces es muy importante eso, ¿no? De poder uno mirarlo con los ojos de Dios. Ver qué es lo que Dios está viendo en esa persona. Qué es lo que Él diseñó para esa persona. ¿Sí? No lo que la ciencia dice, lo que no va a poder hacer. O lo que nuestros ojos dicen, porque a veces también eso, Pati, ¿no? Nosotros vemos
no, nunca va a poder hacer esto porque no. Y yo estoy limitando, y ahí volvemos a lo que está en nuestra mente. Lo que nosotros pensamos se convierte en acciones. Entonces yo tengo que pensar como Dios. Yo tengo que tener los pensamientos de Dios hacia los demás y hacia mí mismo también, ¿no? Otra de las habilidades son las habilidades básicas, que dice, que es el circulito de ahí, de abajo, que dice motivación también, atención y conducta. Habilidades básicas me refiero a todas las habilidades que tiene que tener una persona para ser autónoma. ¿Sí? Son las ABD. ABD que significa, por ejemplo, hay personas que se levantan, desayunan, hacen su comida, se visten solos, se bañan solos, se cambian solos, pero hay muchas personas que no tienen esas habilidades. Hay personas que no han desarrollado habilidades básicas, ya sea por falta de estimulación, por sobreprotección, por, no sé, por tantas cosas. Hay un montón de motivos por los cuales las personas a veces no desarrollan las habilidades básicas, ¿sí? Entonces, cuando vienen acá, nosotros tal vez nos va a costar mucho que hagan ciertas cosas porque no están acostumbrados a hacerlas. Pero yo tengo que detectar, esta persona evidentemente no sabe hacer, no tiene estas habilidades. Bueno, entonces yo me voy a proponer ayudarlo en algo, hacer como un programa, un objetivo concreto para que él logre esa habilidad, ¿no? Porque a veces queremos que ellos hagan cosas acá que todavía ni siquiera saben poner la mesa en la casa, y en la casa tal vez nunca la van a poner porque no tienen quien los ayude a ponerla, quien les estimule a hacerlo. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a ayudar a que esta persona aprenda a poner la mesa. Acá va a ser un lugar también para que aprenda a servir a otros, aprenda a buscar sus cosas, que no las deje todas desparramadas, por ejemplo, ¿no? Tantas habilidades básicas que son necesarias, porque nosotros no trabajamos para completar una educación formal o para... Nosotros trabajamos para la vida, para la vida. Trabajamos para darle herramientas para la vida, pero también obviamente, principalmente, que tengan al Señor, que a través del amor, como hablamos la primera vez, ellos puedan ser impactados y que el Señor pueda ser obviamente esa motivación para vivir, ¿no? Que pueda ser el centro de sus vidas donde se puedan aferrar, pero también darles cosas prácticas que le puedan servir para la vida diaria, ¿sí? Entonces tenemos que detectar dónde están sus problemas. Miren acá también, motivación. ¿Cuántos, piensen en los niños que hay hasta ahora, cuántos no tienen motivación para hacer nada? ¿Y cuántos de nosotros nos pasa que a veces no tenemos motivación? A todos nos pasa, que a veces estamos desmotivados, ¿no? Entonces, la motivación es algo que hay que trabajar, porque es algo que determina el aprendizaje. Una persona motivada aprende, una persona no motivada no aprende. Sí. Hay un niño que viene a ser que tiene síndrome de Down. Y uno lo ve siempre que está sentadito ahí, cuando está allá. El día domingo, yo estaba sentada y lo veo a él, como que auditivamente y visual, él va captando las cosas. Entonces, en un momento, que está la alabanza, la oración, él empezó a tocar la batería, pero así cruzadito de piernas empezó, pero lo imitaba el chico en una forma, y después con sus manitos me levantaba y como para adoraba al Señor. Pero digo, con lo que vos estás diciendo, veo que este nene es por captación auditiva y visual. Visual, exacto, tal cual. Mirá cómo nos vamos dando cuenta cuando prestamos atención a esas cosas. A veces uno no está prestando atención, pero qué importante es el detectar, ¿no? Y también, si yo soy bueno, si yo logro encontrar su habilidad, lo más probable es que se va a motivar. A ver, ¿cuántos de nosotros estamos desmotivados porque a veces hacemos cosas que no nos gustan? Está bien, las tenemos que hacer porque obviamente que tenemos que cumplir ciertas cosas, generar disciplina, hábitos, rutina, y es importante, sobre todo los que están en edad escolar, no les queda opción, pero sí, qué lindo es aprender con gusto. Hagamos del aprendizaje algo que sea realmente un disfrute. Porque si ellos van a venir y nosotros no los vamos a motivar porque vamos a hacer siempre lo mismo,
siempre la misma actividad, no pienso en algo creativo, siempre utilizo el mismo recurso. Eso no motiva a nadie, ¿no? Entonces, qué importante es eso de nosotros tener la conciencia de que la motivación es fundamental para aprender. Incluso para ustedes, yo creo que ustedes saben de lo que les hablo. Cuando están motivados, tienen ganas y lo hacen bien, y cuando no están motivados es como que es realmente un fastidio aprender. Muy importante lo que nosotros transmitimos también a través de eso, ¿no? Yo creo que eso es tan importante que dentro de las virtudes del carácter de Cristo, ¿sí? Está no digo el gozo, pero sí el entusiasmo. El entusiasmo es parte de lo que nosotros tenemos intrínseco en nuestras vidas, ¿sí? Lo que pasa que nos dejamos guiar mucho, ¿sí? No por lo que el potencial que tenemos de eso, sino de lo que vemos, de lo que nos gusta, de los sentidos. Y lo gobierna más al entusiasmo los sentidos, ¿sí? Que lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Porque si yo recuerdo todas las cosas hermosas que puedo hacer, eso me va a animar y me va a levantar para motivarme a cosas mejores cada vez. Y en eso, como decía Patri, nosotros podemos ser esa voz de Dios para motivar a otros, ¿no? Sí. Tenemos que empezar por los padres, donde le han hablado todo lo que el chico no puede hacer, pero nadie le habló de qué puede llegar a hacer. Entonces hay que motivar mucho a los padres para que los chicos puedan vivir la vida digna que Dios diseñó. Dios diseñó una vida digna para que lo vivan, no para que vivan como viven. Entonces hay que trabajar mucho y ayudar a los padres. Efectivamente, los padres son los que le dan la identidad también a los hijos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como que el peso de la palabra de un padre sobre un hijo es muy fuerte, muy importante, ¿no? Por eso creo que Asiel también, una de las misiones más importantes que tiene es llevar a todos los que vengan al corazón de Dios, a conectarse con el Padre. Porque a veces el Padre que ellos van a tener a su alrededor no va a poder ayudarlos, ¿no? Y sabemos que tenemos un Padre y ellos tienen que conocer y ser realmente como impactados por el amor de Dios, por esa paternidad que solo viene de Dios. Damos como misión, creo yo, primero nosotros conocer a Dios como Padre. A veces queremos también eso y nosotros tal vez no hemos tenido una revelación de Dios como Padre. Y creo que también es un desafío para nosotros, ¿no? El poder crecer en la revelación de Dios en cuanto a su paternidad, su amor para nosotros. Para poder impartir eso necesitamos ese amor de Padre. Pero creo que muchos, como decía Marta, muchos hijos no logran nada en la vida porque no han tenido un padre que los impulse, que crea en ellos, que les dé realmente esa voz de lo que ellos pueden hacer. No todo lo malo que todo el mundo les dice que no pueden hacer, ¿no? Y bueno, por otro lado vamos a ir nos faltan dos, repito, porque faltan bastantes, son como, vamos al desarrollo emocional y espiritual, bueno, que tiene que ver con todo esto, que también es una parte fundamental, como decía Patti recién, lo que sentimos, lo que percibimos, esta parte espiritual es fundamental para el desarrollo del ser humano y necesitamos incorporar trabajo siempre. Y también acá tenemos algo que dice habilidades cognitivas, ¿sí? Como decíamos recién, se trata de impartición, ¿no? Yo no puedo dar si no conozco al Señor, no tengo esa voz, ¿no? No tengo ese amor, eso que he recibido de Dios va a ser difícil, pero yo creo que también, si ustedes están acá, es porque el Señor quiere hacerlo con todos, ¿no? Quiere trabajar en nosotros, quiere seguir aumentando esa revelación y esa cercanía con el corazón de Dios para que yo pueda impartir vida, ¿no? Y esta gente realmente necesita esa vida. Son como sedientos, son un pastor
son personas que están ciegas caminando en la oscuridad, ¿no? ¿Y cómo voy a darles luz si no tengo luz? Entonces es un desafío también para nosotros. Nosotros nos desafía el nosotros crecer en eso, en el Señor, ¿no? El tener la vida de Dios para impartir, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo muy lindo porque nos motiva, por lo menos a mí me motiva, no sé a ustedes, pero creo que a todos nos motiva a acercarnos más a Dios, a conocer a nuestro Padre, la palabra de Dios, amén, lo que Dios habla de nosotros, ¿sí? Lo que Dios pensó de nosotros, que es como, eso me encantó en ese versículo que vimos al principio, que habla justamente de eso, los pensamientos de Dios, ¿no? Si tenemos los pensamientos de Dios, vamos a hablar lo que Dios habla, lo que Dios piensa. Y eso está en su palabra, ¿no? En lo que Él es, en su relación, en nuestra relación con Él. Bueno, hay bastante más que hablar, por eso vamos a ir más rapidito. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con algunas características o algunos tipos de personas, ¿sí? Algunas características básicas, más que nada, ya en otra oportunidad vamos a tener más tiempo para ahondar en cada. Solo vamos a ver un poquito de síndrome de Down, más que nada porque tenemos muchos niños o muchas personas con síndrome de Down y es importante que ustedes sepan de qué se trata, ¿sí? Ya después vamos a hablar de otras características, pero vamos a ver un poquito. Ustedes saben que el síndrome de Down es una cuestión genética, es una condición genética donde tenemos un cromosoma más, ¿sí? Eso produce que la persona tenga características únicas desde su forma física, su cara, tiene características anatómicas muy particulares. Comentaba que ellos, a nivel incluso muscular, ustedes se fijan que casi todos son más rellenitos, gorditos, ¿no? Como medio, la piel se ve como medio blandita. Eso se llama hipotonía, como que tienen un tono bajo muscular. Tienen como, el cerebro está dando una información para que toda esa conformación tenga una forma de responder ¿no? al medio ambiente. Entonces, ellos siempre van a tener ciertas dificultades o desafíos que vencer, ¿sí? Una de las cosas que hablábamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, de la parte sensorial, que tiene que ver con la piel, con lo que sienten. La mayoría de ellos necesita sentir más, y por eso son más de apretarte, de agarrarte, de besar, de ser medios torpes, les cuesta controlar su cuerpo en el espacio. Obviamente que no es todos, porque cada uno es distinto y hay de todo tipo ¿no? de perfiles distintos, pero en general la mayoría viene con ese desafío. Entonces les va a costar los ejercicios físicos, les va a costar correr, pero les hace bien. Ellos necesitan hacer ejercicio físico, tienden a ser sedentarios, a quedarse quietos. Y acá, no sé si ven, hay algo muy particular que define cómo ellos piensan y cómo ellos procesan la información, que tiene que ver con la información cerebral. Un niño con síndrome de Down por lo general nace con una cantidad menor neuronal de neuronas y menos conexiones neuronales. Y eso hace que al tener menos conexiones neuronales, su aprendizaje sea más lento. Tienen a veces dificultades para absorber información, porque hay un área también que le cuesta bastante, que es el tema de hay áreas de la memoria o áreas cerebrales que están con menos desarrollo de neuronas. Entonces, por ejemplo, la memoria cuesta más, les va a costar aprender, la parte de entender o comprender cosas, porque necesitan conectar más información, guardar una información, ¿sí? Entonces, ellos no es que no pueden aprender, simplemente necesitan más estimulación. Necesitan a veces más repetición, necesitan estrategias sensoriales, como todos nosotros. Por ejemplo, que podamos darle información visual, auditiva, táctil, sentir, movimiento, añadir muchos estímulos para que ellos puedan motivarse también. Muchos de ellos son medios, ¿no? Como más pasivos, otros son más activos, pero tenemos que entender que ellos sí pueden aprender. Hay como muchos paradigmas en torno al síndrome de Down que habla de que ellos, no sé, no pueden, vienen todos con un retraso mental y no pueden,
o uno piensa que ellos no van a poder nunca ir a la universidad. Yo he conocido personas con síndrome de Down que hablan 5 idiomas. Hay uno, por ejemplo, que fue una vez a Bolivia, que es un violinista, pero así, violinista que hablaba 5 idiomas. Conozco otra que ahí en Bolivia que es súper famosa, que se casó, está casada, es súper independiente, trabaja. Conozco otro que es deportista, re famoso. O sea, y vos decís, nosotros a veces limitamos las posibilidades de estas personas porque tenemos paradigmas y mitos realmente que nos dicen que ellos no pueden, que ellos, como decía Marta, no, esto es lo que puede hacer, no, él nunca va a trabajar, no, nació para quedarse en la casa con su mamá, para acompañar a su mamá hasta la muerte. No, o sea, él puede casarse, puede ser independiente, puede trabajar, puede aprender, puede estudiar en la universidad. Hay periodistas, hay, no sé, métanse en el internet, van a encontrar actores, pucha, hay un montón de gente con síndrome de Down que ha hecho cosas maravillosas. Así que puede ser que acá tengamos alguno de esos que con motivación, con apoyo, tal vez no lo tenga en su casa, pero si lo tiene acá, lo puede lograr, ¿sí? Entonces, no limitemos el potencial por más de que su capacidad de entrada tal vez no ha sido tan buena, tal vez su conformación tiene sus desafíos, pero sí es importante que ustedes sepan que en normas generales ellos necesitan un poquito más de refuerzo para aprender. Y el aprendizaje va a ser más lento, ¿sí? No porque sea lento es que sea tonto, ¿sí? No es porque, que es lento, mira, es bruto, no entiende nada. No. Hay gente que es más lenta, ¿o no? Acá todos son rápidos. ¿Es bueno ser rápido? No. ¿Es bueno ser lento? No. Simplemente son formas de ser, la forma que Dios nos dio, nada más. Es más, generalmente el aprendizaje más lento es el más profundo. Es el aprendizaje que queda para toda la vida. El aprendizaje rápido, los que somos rápidos, yo soy muy rápida, los que somos muy rápidos nos olvidamos todo rapidísimo también, ¿no? Es como que somos rápidos y como que la información te quedó volando y al final no quedó guardada en la profundidad. En cambio, el que es más metódico, más organizado, más lento, como que el aprendizaje queda más estable por lo general. Entonces, no menospreciemos el hecho de que algunos van a ser bastante lentos, ¿sí? Pero no quiere decir que no están aprendiendo. En un momento, a mí me ha pasado esto, muchas veces, yo tenía trabajaba con una fundación con síndrome de Down, y muchos pacientes eran con síndrome de Down, ¿no? Y tenía de todo tipo. Tenía aquellos niños que también, por ejemplo, eran tan vivos que me tomaban el pelo, digamos, ¿no? Y siempre estaban buscando la manera de zafar todo, pero eso habla de inteligencia también, habla de que se daban cuenta, entendían lo que estaba pasando. Tenía otros que había que arrastrarlos porque no se querían levantar, estaban tirados así, no tengo ganas. Había algunos que hablaban, otros que no hablaban, ¿sí? Pero algo que yo aprendí es que vos veías la familia y te dabas cuenta a dónde había llegado ese hijo por el tipo de familia que tenía, ¿sí? Si la familia apoyaba a ese niño y era constante, perseverante, ese niño avanzaba. Si la familia no apoyaba a ese niño, no avanzaba, ¿no? Y entonces, qué importante eso, ¿no? De que podamos ser un apoyo nosotros. Entonces, vamos acá, les voy a mostrar. Vamos a ver ahora un poquito sobre el proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos y cómo vamos a hacer nosotros? ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Qué herramientas vamos a usar para aprender? ¿Sí? Solamente les mostraba ese poquito de síndrome de Down solo para que conozcamos un poquito, porque después les voy a dar una tarea. Entonces, ya después van a trabajar todos para eso. Ahí se desconecta, no importa. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para ayudar a que estos niños puedan aprender. ¿Sí? No solo los niños con síndrome de Down, sino cualquier niño en realidad, pero en particular los que tienen un desarrollo más lento. No hay problema, ahí está, ahí volví. No hay problema. Si ustedes me escuchan, no hay problema. La primera cosa que vamos a ver, ¿quién se anima a leer
Creo que vos, a ver. Sí. Ah, no tiene pantalla. Bueno. ¿Quieren que gire la compu y miran de la compu? No, pero la giramos para que miren del otro lado. Bueno, les voy a leer qué es aprender. A ver, ¿alguien me puede decir qué es aprender? ¿Alguna definición que conozcan por ahí de aprender? Vayan al Google. No sé si había algo que querías decir en un momento. Ah, bueno, ¿querés decirlo todavía? No, bueno, perdón. ¿Qué es aprender? ¿Alguien que me puede decir qué es aprender? Adquirir conocimiento. Adquirir conocimiento, Destrezas, habilidades. destrezas, habilidades, Competencias. una capacidad. Primeramente para desarrollar Ajá. habilidades. Capacidad, bien. Ajá, ¿algo más de aprender? ¿Que se les ocurra? Ajá, bueno, está todo bien. Pero vamos a ir como a la esencia del aprendizaje, ¿sí? Desde las neurociencias. A mí me encantan las neurociencias, es como una de las cosas que más me gustan. Y desde las neurociencias, miren, Aristóteles, bueno, eso ya lo vamos a ver, pero Aristóteles decía algo muy importante, que aunque no sabía mucho de neurociencias Aristóteles todavía, tenía como una lógica, dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Él en esta frase, si bien hay conceptos que no están tan bien, lo que él hace de aprender, de enseñar, de la educación es conectar mente y corazón, ¿sí? Hacer una conexión. Conectar, yo por ejemplo si estoy sentada acá y alguien me está hablando todo el tiempo, estoy aprendiendo, la maestra está parada y me está diciendo algo, y no hay emoción, no hay entusiasmo, como decía Patti, no hay algo que me llame la atención, no hay motivación. Lo más probable, como no está el corazón, no hay algo que me conecte con lo que escucho, lo más probable es que no me quede nada. ¿Sí? Entonces, a nivel de neurociencias, las neurociencias dicen que aprender es conectar neuronas. Cuando yo aprendo, una neurona, vieron que las neuronas son como la palma de mi mano, y tiene como unos bracitos, que son las dendritas, ¿sí? Son unos bracitos. Cuando yo aprendo, aprender es esto, miren, así. Esto es aprender. Aprendí. ¿Qué quiere decir? Conecté algo, una idea, con otra idea. Una idea que tenía de antes con una idea nueva, tal vez. ¿Sí? Y aprender es conectar. Entonces, nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos, más que tener conocimiento, estudiar, leer, que es lo que hacíamos antes. ¿Se acuerdan en la primera clase de Ani que se nos enseñaba memorísticamente, que estudiemos, que leamos, que repitamos y parecemos loros estudiando, pero no estamos conectando nada, solo estamos repitiendo? Eso no es aprender. Aprender es cuando yo, una experiencia que tengo, la puedo unir a algo que está en mi vida, tiene un sentido, ¿sí? Algo que yo puedo relacionar con otra cosa de mi vida. Ah, conecté, por eso era tal cosa, listo, ya, me quedo, ¿sí? Ahí estoy haciendo un verdadero aprendizaje. Entonces, no se trata de que nosotros estemos tratando de meterle conocimiento al niño, ¿sí? Se trata de que generemos situaciones, experiencias que conecten información en su cerebro. Y eso lo hacemos a través del vínculo, a través de la conexión que tenemos con él. Yo no puedo aprender si no me conecto con el otro. Y para aprender, primeramente, ¿qué tengo que hacer? Conocer al otro. Yo no puedo aprender si no conozco, no puedo enseñar, no puedo transmitir nada, no puedo educar si no conozco a la otra persona. Me encanta el versículo que dice, ¿verdad? Que el Señor nos conocía, desde el vientre nos conocía. Y Él es nuestro mejor maestro, porque nos conoce. Qué lindo, a ver, ¿alguien se acuerda de algún maestro que haya tenido que enseñaba
desde el vínculo, desde que alguien que los conocía y les enseñaba y sabía los ejemplos que darles porque los conocía. Era bien asertivo en las cosas que decía porque sabía que estaba hablando con vos, que te gusta el fútbol, entonces hablaba de un ejemplo de fútbol. Y vos decías, ah, mira, entiendo lo que me está explicando. Qué lindo es aprender con un maestro, con alguien que te conoce. Y así es el Señor. El Señor tiene un corazón que hace que nos conectemos con los demás. Bueno, esto después lo vamos a ver. Esto de acá es rapidito, una forma para que podamos conocer a las personas que vamos a tener. Y acá están los tres canales más importantes que vamos a tener que prestar atención para conocer, ¿sí? Vamos a utilizar el canal visual, vamos a mirar si nuestros niños son visuales, si generalmente lo visual a casi todo el mundo le sirve. O sea, recursos visuales sí o sí tenemos que usar, ¿bueno? Porque a casi todo el mundo le sirve por una cuestión que, miren lo que dice, la información visual es un canal rápido. Yo puedo entender una señal de tránsito. A ver, las señales de tránsito, ¿es una música? No, es una imagen. ¿Por qué? Porque se conecta tan rápido, ¿no? Cerebralmente capta, entiendo, y la comprensión es automática. Si yo quiero que alguien entienda algo, visualmente lo va a entender. Bueno, entonces ese canal sí o sí lo vamos a usar. Otro canal importante, pero no más, o sea, es muy importante, aunque es más lento y es más profundo, es la información de lo que toco, lo que agarro, lo que siento con mis manos. Es lento, pero ¿por qué es profundo? Porque queda para toda la vida. ¿Cuántas veces aprendieron a andar en bici? Una vez. Y si no anduvieron por 10 años y de pronto agarran una bici, andas igual, ¿verdad? ¿Te acordás? Porque ese canal propioceptivo de los músculos, la posición, la memoria muscular, queda para siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los chicos haciéndoles hacer cosas. Movimiento. Yo no puedo estar todo el día sentado así en la silla sin hacer nada. Tengo que tratar de incorporar algún movimiento con mi mano, levantar la mano, construir algo con mis manos, experimentar, ¿sí? Eso va a hacer que yo pueda aprender. Acá la profe Cami que nos hace mover, ¿no? Y después, la parte auditiva es muy efectiva también. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo muy importante con la memoria. ¿Cuántos se acuerdan de una situación por una canción? Sí, ¿no? Sí, es como que esa canción la cantaron en mi casamiento. Oh, esa canción es cuando, no sé, bueno, ¿por qué? Porque la memoria auditiva siempre se conecta con lo emocional. Y como se conecta con lo emocional, siempre podemos como guardar información de una forma efectiva utilizando todo lo que tenga que ver con música, canciones. Si yo quiero enseñar, ¿quién dijo? Creo que Cami fue que dijo, para aprender algo, memorizarlo. Si yo lo canto, lo voy a memorizar, ¿sí? Entonces es muy importante estos canales para conocer a los que tenemos ahí, a los chicos. Segunda cosa, conectar. Eso habla del vínculo. Yo necesito trabajar desde el amor, que ya lo hablamos, lo habló Ani en la primera vez. Yo no puedo trabajar sin amar, sin conectarme, ¿sí? Vamos al 3, empatía. ¿Sí? ¿Qué es empatía? ¿Alguien que me diga empatía? Ponerse en el lugar del otro. Tratar de, por un momento, entender qué es lo que vive el otro, qué es lo que siente el otro. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué contestó mal? ¿Será que tiene un problema en su casa? ¿Por qué se porta así? Si yo no lo sé, lo puedo investigar, lo puedo buscar, ¿sí? Pero necesitamos tener empatía, ¿sí? Que a eso habla, y empatía para mí es algo así como la compasión. Yo sé que la compasión es más profunda, pero tiene mucho que ver con la compasión, ¿sí? Con el corazón de Dios. Crear experiencias sensoriales, que eso es lo que hablamos recién. Utilizar canales de mis sentidos para enseñar. Porque a través de eso el aprendizaje se va a conectar con algo
con una experiencia. Yo me voy a acordar que estuve con la plastilina agarrándola, haciendo un dibujito, una letra, lo que sea. Me voy a acordar porque lo sentí, porque lo toqué, porque lo olí, ¿sí? Entonces necesito crear experiencias sensoriales. Jugar es la mejor forma de aprender, ¿no? Bueno, tengo mi primo, no sabemos bien qué diagnóstico tiene, sabemos que no tiene autismo, pero desarrolla expresiones distintas, no habla bien, tiene como alteraciones, pero lo que pasa es que su familia, o sea, sus papás, no aceptan que él tiene una discapacidad. Entonces, al no aceptar que no tiene una discapacidad, que él tiene una discapacidad, no quieren tampoco desarrollar eso de que, por ejemplo, lo mandan al cole, pero no tiene una maestra que lo apoye, digamos. Entonces, él no aprende de la misma manera que los demás niños. Entonces, también estaría bueno eso de los niños que no tienen ese apoyo desde la familia, que no saben o no aceptan todavía, cómo ellos aprenden, porque no sabemos si él aprende por la vista, la audición, el tacto, porque al los padres no saber, nosotros tampoco sabemos cómo él aprende o cómo él se va a desarrollar. Por ahí está el desafío de conocer, ¿no? Y acá en este lugar tiene que ser nuestro desafío. Sí. La semana que entra vamos a tener una persona que nos va a capacitar Para evaluar. para hacer diagnósticos y nos va a decir cómo hacerlo. Bien. Y otra cosa, la última cosa es que nosotros estamos para caminar juntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Mi objetivo tiene que ser como un caminito para que la persona vaya desarrollando ese potencial, ¿sí? Pero no es que yo voy a hacer todo por él. No es que voy a estar en una posición solamente yo activa y el otro pasivo mirando lo que yo hago. No. Yo tengo que generar que el otro participe, que el otro sea activo en la construcción del conocimiento, ¿sí? Entonces hacemos actividades como la cocina, por ejemplo, eso ayuda mucho porque ellos trabajan y hacen cosas juntos y desarrollan su potencial. Y esto de descubrir el potencial, me gustó mucho lo que decía, ¿cuál era tu nombre, Cristina? De cómo se dio cuenta de que tocaba la batería ese chico en la cumbre el otro día. Bueno, así le pasó, y es una historia que los pobres, mis hijos me escuchan todo el tiempo, ya se aburren de mí, pero hay una historia que me gusta mucho, rapidísimo se las cuento, y tiene que ver con eso. Con actualmente uno de los músicos y pianistas más sobresalientes de la música clásica actual, de música contemporánea, ese músico es un niño que nació con un problema cerebral, le tuvieron que sacar una parte del cerebro, los padres no lo abortaron porque eligieron tenerlo, y ese niño, su madre observó, era ciego, tenía autismo, su madre observó que escuchaba el canto de los pájaros y los repetía. Lo puso en música y hoy Derek se llama, búsquenlo en internet, es uno de los músicos más impresionantes del siglo. ¿Sí? No habla bien, no sabe leer, no sabe escribir, pero alguien encontró su potencial. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar, Dios nos habilita para eso, Dios nos ayuda, nos va a dar luz para descubrir el potencial. ¿Sí? Y les voy a mostrar rapidito unas herramientas, cosas que ustedes pueden hacer. Bueno, miren. Estas son 6 cosas rapiditas de cómo pueden trabajar. Primera cosa, vamos a utilizar apoyo visual, como les dije recién, porque es muy importante a la hora de que ellos guarden la información, ¿sí? Que ellos puedan retener la información que les damos y puedan, más que nada, comprenderla rápidamente. Para eso hay muchas cosas, agendas visuales, ya les voy a mostrar. Otra cosa importante es ayudar a que ellos puedan aprender de a poco, de a partes.
No pretendamos darle todo el conocimiento junto porque no van a poder asimilar todo. Vamos a dividir en partes el trabajo de la información que queremos trabajar, ¿sí? Una cosa muy importante que otro día podríamos tener también una capacitación de eso, de cómo nos tenemos que comunicar con las personas, ¿no? Con estas dificultades o con estas características, porque generalmente el lenguaje es una barrera, ¿sí? El lenguaje es una barrera que a veces nos impide comunicarnos o que nos entiende, no sabemos si nos está entendiendo. No sé si les pasa a ustedes, que a veces no saben si le está entendiendo, si no está entendiendo. Bueno, para asegurarnos, siempre vamos a tratar de usar un lenguaje bien sencillo, frases cortitas, concretas, un lenguaje bien simple, ¿sí? Y con apoyo visual. Si queremos asegurarnos que entiendan, le mostramos una imagen, ¿bien? De lo que queremos que ellos hagan. Sí. El material que las maestras tienen, todo tiene. Imágenes. Bien. Todo tiene. Genial. O sea, cada clase tiene Buenísimo. Todas las Y está formas trabajado y las con la formas. inteligencia Genial. multiple, tener Todos. trabajo de todo. De todas las áreas. Buenísimo. Bueno, acá tenemos, bueno, hay muchos materiales, vamos a pasar acá. Estas son agendas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué son agendas visuales? Son, por ejemplo, acá tenemos metas diarias de las actividades que tienen que hacer. Se pueden poner tableros donde hoy vamos a hacer esto. Por ejemplo, acá hay una agenda más sencilla, acá. Por ejemplo, acá hay, no sé si alcanzan a ver acá, acá dice, vamos a jugar a esto, vamos a hacer esto, después nos vamos a sentar, después vamos a hacer esto y después vamos a casa. Entonces yo tengo una agenda visual con pictogramas o con imágenes donde ustedes organizan la clase, la explican al inicio, anticipan y van diciendo, bueno, ahora vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, la persona que está ahí, no importa el nivel de comprensión que tenga, lo va a poder entender y va a poder organizarse, va a poder bajar su nivel de ansiedad incluso, porque ellos a veces no saben qué van a hacer después y se estresan. Si ellos lo ven, van a entender qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Hay infinidad de tipos de agendas, yo después les voy a pasar. Sí. El nene ese que contaba Daniel que vino a casa, nos explicaba la mamá que cuando, por ejemplo, en Buenos Aires, ellos les tuvieron que explicar qué iban a hacer. Claro. Se venían de vacaciones, que iban a estar en un lugar diferente, que iban a ir a otros ámbitos. Cuando vinieron a casa, por ejemplo, lo hablaron. Claro, También vamos a ir a la casa. anticipar se llama. Exacto. Exacto. Entonces ella dice que cada vez que van a hacer algo, Tienen que anticipar. tienen que explicarle a dónde van, a qué van, como que Sí. esto que estás explicando. No, y la anticipación es muy importante. Y sobre todo, visual es muy importante. No sé si vieron acá, estaba pasando algunas herramientas que se pueden utilizar según el tipo de niño. Que estas son, por ejemplo, acá, esto es todo como una cuestión de la parte auditiva, para las personas que no escuchan, vienen un montón de cosas que se pueden utilizar, que ahora creo que no hace falta porque no tenemos por ahí niños que tengan estas dificultades. Esto por ahí sí, esto se llaman mochilas de peso, que nos ayudan a la regulación sensorial. Para los niños, hay personas que su sistema sensorial está como desorganizado y sienten la necesidad de moverse, o sienten una inquietud, o sienten como que están flotando en el aire. No tienen como una descarga en el piso suficiente de su cuerpo, de su presión corporal, y muchos de esos niños, cuando le ponemos un pesito, o le ponemos, por ejemplo, esto es un chalequito que tiene arena, y ellos tienen la sensación de que están como hacia abajo, hacia el piso, y eso los relaja. Entonces, por eso que es importante saber, nosotros en Bolivia, en mi centro, teníamos todo un área de diagnóstico muy grande, donde recibíamos y evaluábamos, teníamos un equipo grande como de 6 profesionales que evaluábamos a cada niño. Lo evaluaba el fisio, lo evaluaba el fonoaudiólogo, el psicopedagogo, el psicólogo, hasta el musicoterapeuta. O sea, todos pasaban por todas las áreas y todos miraban y observaban y ahí podían realmente hacer un perfil. Por eso, tal vez nosotros no podemos hacer eso, porque no tenemos ni la capacitación ni tampoco la habilitación, pero sí podemos observar y con las herramientas que vamos a aprender también después, podemos ser buenos observadores. A nosotros no nos importa el diagnóstico en sí, a lo que nos importa es el perfil. ¿Qué tipo de habilidades tenemos y en qué tenemos que trabajar? ¿Sí? Que nos facilite por ahí a dónde entrar a
para el tema de los pictogramas. Ya, para sí, poder bien, después yo les voy a mandar, perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, un desarrollo a su ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ir al ritmo de la persona. Estos son pictogramas, por ejemplo. Esto es un pictograma. Yo quiero explicarle que el papá está jugando con la niña. Entonces, el padre juega con la pelota. Entonces, cualquier persona puede entender. Esto se usa para enseñar a hablar. A las personas con autismo, a las personas con trastorno del lenguaje, todos, a las personas que les cuesta el tema del lenguaje. Nosotros usamos mucho eso para ayudar a comprender lo que queremos decir. ¿Sí? Y por último, quiero leer este versículo porque, bueno, realmente es algo que el Señor ponía en mi corazón y dice lo siguiente. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Y eso decía David en un momento de su vida muy difícil. No tengo refugio, ni hay quien me cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y me gusta esto, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio, ¿no? Y el Señor me ponía este versículo porque me decía, así está el corazón de esas personas. Así está, afligido, en oscuridad, perseguido, porque la gente no lo entiende. Y me impactó eso que dice, mira a mi diestra y observa, no hay quien me quiera conocer. Y mi oración era esa. Yo le decía, Señor, que podamos ser personas que nos interesa conocer a los demás. Que podamos acercar nuestro corazón a ellos. Que podamos saber cuál es el diseño de Dios para ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios habló? Como esa madre que vio en ese hijo el potencial y logró hacer que él logre su propósito. ¿Sí? Que nosotros tengamos ese corazón. Y me gusta esto, miren este círculo. Dice, me rodearán los justos. Para eso estamos. Vamos a rodear, vamos a abrazar, ¿sí? Vamos a estar ahí para que ellos puedan ser realmente llevados a su diseño original, ¿sí? Así que bueno, esto es un poquito de lo que quería hacer como una introducción. Ya más adelante vamos a hablar de más cosas, pero que tengamos el desafío hoy día. La primera tarea es que cuando vengan las personas que el Señor nos mande, nos acerquemos a conocerlos. Yo no puedo hacer nada si yo no conozco. Yo no puedo amar lo que no conozco. Yo necesito conocer, acercarme. Vamos a mandar, compartir tal vez unas planillitas pensadas para que ustedes tengan una guía de qué observar, una guía de observación. Para que ustedes puedan decir, bueno, tengo que fijarme en esto, en esto, en esto, en esto. A ver, y que yo me desafíe en un tiempo a poder ir conociendo a esa persona en esos diferentes aspectos. ¿Sí? Y así yo voy a poder ayudar. Y así me voy a acercar, ¿no?, a lo que el Señor ha diseñado para ellos. Así que bueno, eso es todo, Padre. Gracias. Creo que ahora tienen